El colapso de un imperio no se anuncia con trompetas en el cielo, sino con el crujido silencioso de sus hojas de balance contable y la obsolescencia de su maquinaria de coerción. Mientras el aparato mediático hegemónico dirige la mirada de las masas hacia la espectacularidad vacía de los portaaviones estadounidenses, patrullando el Mediterráneo, la verdadera reestructuración del orden material global se está gestando en la penumbra, lejos de las cámaras, y en los corredores logísticos que conectan a la península de Corea con la meseta iraní. Lo que el alto mando en Washington y la administración de turno enfrentan hoy no es una simple anomalía táctica, sino la cristalización de una pesadilla macroeconómica y geopolítica. La alianza estratégica, material y militar entre la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán. Esta unión no es un capricho ideológico, sino una respuesta estrictamente racional y materialista a décadas de estrangulamiento económico por parte del centro capitalista global. Para comprender la magnitud de esta fractura en la hegemonía occidental, debemos abandonar la narrativa infantil de los ejes del mal y analizar las fuerzas productivas y las relaciones de intercambio que operan en la base de este fenómeno. La doctrina militar del imperio estadounidense, y por extensión, la de sus aliados estratégicos en el Medio Oriente, ha dependido históricamente de una superioridad tecnológica incuestionable, materializada en sistemas de defensa de altísimo costo como el domo de hierro o las baterías Patriot. Estos sistemas fueron concebidos bajo una lógica de acumulación de capital muy específica. Corporaciones del complejo militar industrial occidental que maximizan sus márgenes de ganancia produciendo interceptores extremadamente sofisticados y costosos. Durante un tiempo, esta arquitectura pareció infalible. Sin embargo, las condiciones materiales de la guerra han cambiado drásticamente. El monopolio tecnológico se ha roto, y la asimetría de costos se ha vuelto en contra del propio imperio. Lo que los analistas de defensa denominan eufemísticamente como saturación táctica es, en términos de economía política, una guerra de desgaste financiero. Esta doctrina, perfeccionada en los búnkeres de ingeniería militar de Pyongyang y exportada a Teherán, explota la contradicción fundamental del militarismo capitalista. Cuando una coalición lanza enjambres coordinados de misiles y drones de bajo costo, obliga al sistema de defensa occidental a agotar sus reservas de interceptores multimillonarios. Es una ecuación de intercambio desigual y destructivo para el hegemón. Un dron que cuesta apenas una fracción minúscula de capital fuerza la detonación de un misil defensivo que representa años de trabajo acumulado y millones de dólares en presupuesto estatal. La victoria de la periferia no consiste en penetrar el escudo con una superarma, sino en quebrar al Estado imperialista forzándolo a una bancarrota logística y fiscal en el campo de batalla. Con suficientes proyectiles baratos, el sistema defensor, inherentemente inflado por los sobreprecios corporativos, simplemente se queda sin munición y sin fondos. Esta transferencia de tecnología de saturación no es una mera inspiración teórica. Los informes de inteligencia clasificados que han llegado a los escritorios de la Casa Blanca confirman la presencia física de la arquitectura tecnológica norcoreana en los misiles que hoy detonan cerca de las instalaciones aliadas en el Medio Oriente. Estamos presenciando una integración real de las fuerzas productivas militares de dos naciones que han sido sistemáticamente excluidas del sistema financiero global. El origen de este intercambio se remonta a los albores del prolongado conflicto bélico entre Irán e Irak. En aquel momento histórico, la nación persa se encontraba desesperada por adquirir capacidades defensivas y ofensivas, mientras que el Estado norcoreano veía en este conflicto una oportunidad de oro para generar ingresos y asegurar su suministro energético. El intercambio inicial de petróleo iraní por misiles norcoreanos de tecnología soviética estableció las bases materiales para una cooperación que ha evolucionado hacia la más alta sofisticación técnica. Lo que comenzó como una transacción de emergencia se transformó en un programa de desarrollo conjunto. Los ingenieros norcoreanos caminaron sobre suelo iraní y los técnicos iraníes estudiaron en las instalaciones de Pyongyang. El desarrollo del misil iraní Shahab-3, por ejemplo,
no es más que la consecuencia directa de la asimilación de las fuerzas productivas que crearon el misil norcoreano Nodong-1. A medida que las sanciones impuestas por el bloque capitalista occidental se endurecían, intentando asfixiar económicamente a ambas naciones para forzar su sumisión política, la alianza se vio obligada a profundizarse. La necesidad material de supervivencia engendró una red global paralela. Para sostener sus complejos militares, ambos regímenes diseñaron una arquitectura de ingeniería financiera y legal formidable, utilizando flotas de petroleros fantasma, instituciones bancarias en terceros países y redes comerciales clandestinas que eluden por completo el control del dólar estadounidense y las regulaciones de la hegemonía financiera occidental. Esta independencia económica forzada ha permitido que la cooperación trascienda la balística tradicional y se adentre en el terreno de la tecnología nuclear y los sistemas de armas de vanguardia. La inteligencia occidental ha documentado con alarma la transferencia de conocimientos técnicos relacionados con el enriquecimiento de uranio, los sistemas de detonación para ojivas y el diseño aerodinámico de vehículos de reentrada. Pero la amenaza más inminente para el Pentágono radica en la superación de los sistemas de radar tradicionales. Un radar estándar emite pulsos de energía electromagnética y calcula la intercepción asumiendo que el misil balístico seguirá una parábola predecible. Toda esta arquitectura defensiva colapsa frente a las trayectorias deprimidas y, sobre todo, frente a los vehículos de planeo hipersónico. La introducción de misiles hipersónicos en el arsenal iraní, representados por modelos como el Fatah, alimentados por la tecnología de propulsión de combustible sólido desarrollada y transferida por Pyongyang, cambia radicalmente el equilibrio de poder. El combustible sólido permite tiempos de preparación para el lanzamiento extremadamente cortos, eliminando la ventana de vulnerabilidad prelanzamiento que las fuerzas occidentales solían explotar. Una vez en el aire, estos misiles no siguen un arco balístico fijo. Despliegan un vehículo de planeo que maniobra a velocidades excepcionales, volando a altitudes más bajas y dejando un margen de reacción casi nulo para los sistemas antimisiles. Es el fin del monopolio occidental sobre la tecnología militar de punta. El imperio ya no posee la capacidad técnica para garantizar la invulnerabilidad de sus bases o de sus flotas de proyección de poder. Esta vulnerabilidad tecnológica se traduce en un riesgo macroeconómico incalculable, cuando trasladamos el análisis al punto de estrangulamiento más crítico del comercio global, el Estrecho de Hormuz. Esta estrecha franja de agua no es un simple accidente geográfico. Es la yugular energética de la economía capitalista mundial. Una vasta proporción del crudo que lubrica las industrias de Europa, Asia y América debe transitar obligatoriamente por este corredor. Consciente de este hecho material, Irán, apoyado por la transferencia tecnológica de Pyongyang, ha construido una formidable arquitectura de negación de área, Anti-Access/Area Denial, o A2/AD, diseñada específicamente para clausurar este estrecho en caso de una confrontación abierta. La estrategia no consiste en un enfrentamiento simétrico contra la Marina estadounidense, un suicidio táctico, sino en hacer que el costo de transitar por esas aguas sea prohibitivo para el capital comercial. Esta estrategia se sustenta en el despliegue de enjambres de drones de ataque, misiles antibuque lanzados desde la costa y, de manera crucial, una nueva generación de minas marinas inteligentes y sumergibles no tripulados, desarrollados originalmente por Corea del Norte. Un conflicto en esta zona no solo hundiría barcos, hundiría la economía global. El cierre, incluso temporal, del Estrecho de Hormuz generaría un shock de oferta energético de proporciones catastróficas. Los precios del petróleo experimentarían una escalada sin precedentes, desencadenando una espiral inflacionaria masiva en los países dependientes de la importación de hidrocarburos y forzando a los bancos centrales del centro capitalista a endurecer aún más las políticas monetarias, empujando a la economía global hacia una recesión profunda y destructora de empleo. Además de la disrupción del flujo de mercancías físicas, la alianza ha desarrollado capacidades para atacar la infraestructura oculta de la globalización financiera,
los cables de fibra óptica submarinos. Un ataque coordinado contra estos conductos de información en el fondo del mar generaría un apagón informacional y financiero masivo, paralizando las transacciones internacionales y sumiendo a los mercados bursátiles en el caos absoluto, justo en el momento en que la claridad operativa es más necesaria. Los planificadores militares en Washington se enfrentan así a un escenario que califican internamente como una pesadilla logística y táctica, para la cual la maquinaria militar corporativa de Estados Unidos simplemente no tiene una respuesta satisfactoria. La situación se agrava al analizar las limitaciones estructurales de la propia base industrial estadounidense. La retórica política en Washington sigue anclada en la promesa de mantener la hegemonía global mediante la proyección de fuerza simultánea en múltiples teatros de operaciones. Sin embargo, la realidad material de su economía política cuenta una historia diferente. Décadas de deslocalización industrial, tercerización, financiarización de la economía y la transformación del sector de defensa en un oligopolio preocupado principalmente por la recompra de acciones y los dividendos, han atrofiado severamente la capacidad manufacturera real de Estados Unidos. Los recientes conflictos delegados han expuesto de manera humillante la incapacidad del complejo militar industrial estadounidense para sostener la producción masiva y continua de municiones, proyectiles de artillería y sistemas de intercepción requeridos en una guerra de desgaste de alta intensidad. Frente a esta decadencia industrial del centro, la alianza entre Corea del Norte e Irán no opera en el vacío. Se inscribe en un bloque emergente de resistencia multipolar respaldado indirectamente por potencias mayores. Desde el estallido del conflicto en Europa del Este, Corea del Norte ha integrado su inmensa capacidad de producción estatal, no sujeta a las fluctuaciones del mercado de valores ni a las demandas de los accionistas, a la cadena de suministro de la maquinaria bélica rusa, convirtiéndose proveedor crucial de munición de artillería. A cambio, el flujo de tecnología militar avanzada, materias primas y apoyo logístico fluye desde Moscú hacia Pyongyang y Teherán. Por otro lado, la superpotencia asiática, China, actúa como el indispensable escudo diplomático en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como la aspiradora económica que absorbe los hidrocarburos iraníes sancionados, inyectando el capital necesario para que Teherán continúe financiando sus programas de misiles y a su red de aliados regionales que desgastan la influencia estadounidense desde el Levante hasta el Golfo. El imperio estadounidense se encuentra así atrapado en sus propias contradicciones. La promesa de asegurar los intereses del capital corporativo a nivel global choca contra la barrera material de no poseer la capacidad industrial para librar y ganar guerras prolongadas en dos o más frentes simultáneos, el Medio Oriente y el Pacífico Asiático. Los estrategas en Pyongyang y Teherán comprenden perfectamente esta debilidad estructural. Saben que una guerra de desgaste prolongada, asimétrica y económicamente ruinosa es el antídoto contra la intervención imperial. Han asimilado las lecciones históricas de los conflictos en Medio Oriente y Asia Central, donde el inmenso poder destructivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses no logró traducirse en victorias políticas sostenibles, sino en sumideros de billones de dólares de los contribuyentes que terminaron debilitando la propia base económica del imperio. El fetiche tecnológico de Occidente se resquebraja frente a la implacable dialéctica de la producción industrial material. No es la moralidad, ni la retórica diplomática abstracta, ni los discursos vacíos sobre la libertad lo que define el ocaso ineludible de la hegemonía estadounidense, sino la brutal aritmética de la lucha de clases global, materializada hoy en la capacidad tangible de manufactura bélica. La administración política en Washington, cegada por su propia arrogancia imperial y por la necesidad imperiosa de proyectar una imagen de invulnerabilidad para calmar la volatilidad de los mercados financieros, promueve una doctrina basada en la paz a través de la fuerza. Esta premisa ideológica, estructurada en torno a la intimidación y la coerción militar, fue concebida para una arquitectura global unipolar que ha dejado de existir en el plano de la realidad material. El mundo físico, el mundo de la producción,
de las cadenas de suministro logísticas y de la extracción de recursos, ha superado a la ficción financiera sobre la cual se asienta el imperio. La ilusión de la superioridad incontestable choca de frente contra las limitaciones estructurales de una base industrial canibalizada por el propio sistema capitalista. Cuando los estrategas del Pentágono se formulan la pregunta crítica sobre si la superpotencia norteamericana posee la capacidad industrial real para sostener simultáneamente un conflicto de alta intensidad en dos teatros de operaciones distintos, el frente del Medio Oriente y el inmenso escenario del Asia-Pacífico, la respuesta honesta que resuena en los pasillos de las corporaciones armamentísticas es una rotunda negativa. Esta incapacidad no es un accidente geopolítico. Es el resultado directo y predecible de la financiarización de la economía estadounidense. Durante periodos prolongados, la clase capitalista occidental tomó la decisión consciente de desmantelar su infraestructura manufacturera, deslocalizando la producción hacia la periferia global en busca de mano de obra barata para maximizar la tasa de ganancia. El complejo militar industrial no escapó a esta lógica de acumulación. Se transformó en un oligopolio altamente concentrado, más interesado en la ingeniería financiera, las fusiones corporativas y la recompra de acciones para inflar los dividendos de sus inversionistas que en mantener fábricas capaces de producir munición básica a escala masiva. Mientras el capital occidental se refugiaba en los derivados financieros y en el rentismo especulativo, las naciones sometidas al régimen de sanciones más severo del planeta, como la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán, se vieron forzadas por las condiciones materiales de su supervivencia a preservar y expandir su base productiva industrial orientada a la defensa nacional. La ironía dialéctica del imperialismo es que, al intentar aislar económicamente a estos estados soberanos, los obligó a desarrollar una resiliencia manufacturera autónoma. Corea del Norte, operando bajo una economía centralmente planificada que no responde a los caprichos trimestrales de Wall Street, mantuvo intactas sus inmensas líneas de ensamblaje de artillería pesada y sistemas de propulsión. Cuando las tensiones globales estallaron en el teatro de operaciones de Europa del Este, la maquinaria industrial norcoreana demostró su superioridad material al convertirse en el proveedor principal de munición de artillería para las Fuerzas Armadas rusas, supliendo en volúmenes que toda la base industrial combinada de la OTAN ha sido incapaz de igualar de manera sostenida. Este hecho expone la falacia de la superioridad militar basada en presupuestos inflados. En la guerra de desgaste moderna, los dólares impresos por la Reserva Federal no pueden ser disparados por un cañón. Solo el acero, la pólvora y el trabajo industrial acumulado determinan el resultado. Esta transferencia masiva de recursos bélicos desde la península coreana hacia la estepa euroasiática no es un acto de caridad diplomática, sino una transacción comercial y estratégica de inmenso calado macroeconómico. A cambio de esta inyección crítica de potencia de fuego, el Estado norcoreano asegura un flujo ininterrumpido de tecnología aeroespacial, asistencia técnica para el perfeccionamiento de vehículos de reentrada y bienes energéticos esenciales que la maquinaria de sanciones occidentales había intentado bloquear desesperadamente. Es una integración económica euroasiática que opera de espaldas al sistema del petrodólar, blindando a sus participantes contra la coerción financiera de Washington. En este ecosistema de resistencia multipolar, la República Popular China desempeña un papel estructural fundamental. La diplomacia de Beijing no necesita suministrar armamento letal de manera directa para alterar el equilibrio de fuerzas. Su sola presencia como motor industrial del mundo y su apetito insaciable por las materias primas actúan como el ancla de esta nueva arquitectura. China funciona como el principal escudo diplomático y el mercado de último recurso indispensable. Al adquirir de manera sistemática los hidrocarburos iraníes sancionados por Occidente, Beijing inyecta miles de millones de dólares, o su equivalente en yuanes e intercambios comerciales directos, en la economía de Teherán. Esta acumulación de capital fluye directamente hacia el financiamiento de los programas de misiles balísticos iraníes, la expansión de su infraestructura de enriquecimiento de uranio
y el sostenimiento de su vasta red de alianzas logísticas y militares en todo el Levante, desde el Líbano hasta Yemen. Es un circuito cerrado de intercambio de valor. La clase trabajadora china produce bienes manufacturados. El Estado chino adquiere energía iraní esquivando los monopolios financieros occidentales. Y el Estado iraní utiliza esos recursos para adquirir y co-desarrollar tecnología militar norcoreana, cerrando un anillo de disuasión que neutraliza la proyección de poder naval y terrestre de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. El imperio se encuentra financiando su propia contención territorial a través de las redes comerciales que no puede controlar. La naturaleza cualitativa de esta tecnología compartida acelera el colapso del dogma disuasorio occidental. El desarrollo conjunto e iterativo de misiles balísticos intercontinentales y vehículos de planeo hipersónico representa una revolución en los medios de destrucción que anula la inversión de capital acumulado en los sistemas de defensa antimisiles tradicionales. La transición de los motores de combustible líquido a la tecnología de propulsión de propulsante sólido, una transferencia tecnológica crítica originada en los polígonos de prueba norcoreanos y asimilada velozmente por la ingeniería militar iraní, altera la ecuación del tiempo de reacción. Un misil de combustible sólido, como las variantes más avanzadas del arsenal de Pyongyang o los sistemas tácticos iraníes equivalentes, elimina la fase prolongada de abastecimiento pre-lanzamiento. Esta inmediatez operativa reduce drásticamente la capacidad de los satélites de vigilancia infrarroja y los radares de alerta temprana para detectar el inicio de las hostilidades, negando a las baterías de intercepción el tiempo necesario para calcular trayectorias balísticas que, por definición, han dejado de ser predecibles. El radar, la piedra angular técnica de la defensa antiaérea occidental, emite su barrido de energía electromagnética, presumiendo que el proyectil enemigo obedecerá las leyes inmutables de una parábola física básica. Los vehículos de planeo hipersónico destrozan esa presunción geométrica. Al reentrar en la atmósfera y utilizar principios aerodinámicos avanzados para maniobrar impredeciblemente a velocidades que oscilan entre Mach 5 y Mach 15, estos sistemas de armas eluden los umbrales de altitud y azimut, preprogramados en los algoritmos de intercepción de los sistemas Patriot o THAAD. La asimetría aquí no es solo de velocidad, es fundamentalmente económica. Se necesitan miles de millones de dólares en investigación, desarrollo y despliegue de redes de sensores satelitales y radares en tierra faseados para intentar, a menudo sin éxito, como lo demuestran las tasas de saturación táctica observadas empíricamente, derribar una ojiva que maniobra a baja altitud. El eje norcoreano-iraní ha encontrado la fórmula para devaluar instantáneamente el capital fijo invertido por el Pentágono en sus escudos defensivos, convirtiendo fortalezas multimillonarias en blancos obsoletos e indefensos. Este nivel de sofisticación táctica, antes considerado el privilegio exclusivo de las superpotencias capitalistas hegemónicas, ha sido democratizado a la fuerza en la periferia sancionada. El fin del monopolio occidental sobre la tecnología militar de vanguardia marca un punto de inflexión en la historia del imperialismo moderno. Históricamente, la extracción de plusvalía y el saqueo de recursos naturales en el sur global se garantizaron mediante la disparidad abrumadora en los medios de violencia. El buque cañonero, el portaaviones de propulsión nuclear, la bomba inteligente. Hoy, esa brecha tecnológica se ha cerrado. La paridad estratégica se ha alcanzado no a través de la competencia en un mercado libre, sino mediante la cooperación planificada entre estados soberanos que han reconocido que su supervivencia depende de la anulación de la ventaja asimétrica estadounidense. Esta ruptura del monopolio debilita irremediablemente la credibilidad del paraguas de seguridad que Washington extiende sobre sus estados vasallos comerciales en Asia Oriental y en la península arábiga. Si el hegemón ya no puede garantizar la inviolabilidad de sus propias bases expedicionarias frente a un ataque de saturación mixto de drones, minas y misiles hipersónicos, la arquitectura de alianzas construida sobre la promesa de protección militar comienza a desmoronarse por su propio peso.
La dimensión más crítica de esta fragilidad estructural se manifiesta en el potencial estrangulamiento de los flujos logísticos que sostienen la reproducción del capital global, específicamente en el Estrecho de Hormuz. Esta vía navegable, de apenas unas decenas de kilómetros en su sección más angosta, concentra el tránsito de aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo consumido por la maquinaria industrial del planeta. La doctrina naval iraní, potenciada por las transferencias de conocimiento balístico y naval norcoreano, ha abandonado la pretensión absurda de enfrentar a la quinta flota estadounidense en un combate simétrico de aguas azules. En su lugar, han consolidado una barrera de negación de área diseñada con precisión quirúrgica para elevar el riesgo de tránsito a niveles prohibitivos para las aseguradoras marítimas multinacionales. El despliegue integrado de enjambres masivos de vehículos aéreos no tripulados suicidas, baterías móviles de misiles antibuque ocultas en la intrincada orografía costera, y de manera determinante, la dispersión submarina de minas de influencia de última generación provistas por los arsenales norcoreanos, configuran un escenario táctico insuperable. Una simple detonación controlada, o incluso la amenaza creíble de sembrar estos artefactos en las rutas de navegación comercial, paralizaría instantáneamente el flujo de superpetroleros. El impacto en la economía global no sería una mera fluctuación de mercado, sino un evento de disrupción sistémica. Una contracción repentina de esa magnitud en la oferta global de hidrocarburos provocaría un choque inflacionario violento e inmediato en todos los centros de acumulación capitalista. Los modelos macroeconómicos proyectados por las propias instituciones financieras del imperialismo, como el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal, palidecen ante la realidad material de un bloqueo prolongado en el Golfo Pérsico. Los precios de la energía escalarían exponencialmente, devorando los márgenes de beneficio del sector industrial europeo y asiático, y destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora a nivel mundial. Para intentar frenar la hiperinflación inducida por la escasez de suministro, los bancos centrales se verían obligados a implementar políticas monetarias draconianas, elevando las tasas de interés a niveles que desencadenarían una ola masiva de quiebras corporativas, impagos de deuda soberana, la periferia, y una contracción brutal del crédito comercial. La recesión global resultante actuaría como una gigantesca máquina de destrucción de riqueza para la clase proletaria, provocando desempleo masivo y una intensificación aguda de la lucha de clases dentro de las fronteras de las propias potencias occidentales. La estrategia conjunta de Pyongyang y Teherán no necesita ocupar territorio estadounidense. Su arsenal asimétrico está diseñado para detonar las contradicciones internas de la economía capitalista, utilizando la vulnerabilidad de la cadena de suministro energético como el arma de destrucción masiva definitiva. La complejidad operacional de este escenario se multiplica al incorporar las capacidades emergentes para atacar la infraestructura cibernética y de telecomunicaciones físicas. El tendido de cables de fibra óptica submarinos, las arterias invisibles por donde circulan los billones de dólares de transacciones financieras diarias que sostienen el casino de Wall Street, representa un punto de fallo catastrófico en la arquitectura de la globalización. Las operaciones de sabotaje naval, empleando sumergibles no tripulados o buzos de combate altamente entrenados, una especialidad histórica de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte, ahora compartida con las unidades navales de la Guardia Revolucionaria iraní, tienen el potencial de causar una ceguera informativa total en medio de la crisis. La interrupción de estos canales de datos en el lecho marino no solo aislaría las formaciones de combate enemigas, sino que induciría un pánico absoluto en los mercados de valores bursátiles, exacerbando la fuga de capitales y acelerando la implosión del sistema financiero dependiente del flujo continuo de información en microsegundos. Este nivel de guerra irrestricta transforma cada eslabón de la infraestructura comercial del capital en un objetivo militar legítimo y altamente vulnerable. A medida que se estrecha la ventana temporal para interrumpir el desarrollo de estas fuerzas productivas bélicas mediante la asfixia económica, la élite gobernante en Occidente se enfrenta a dilemas estratégicos insolubles.
La fe dogmática en la eficacia de las sanciones económicas ha quedado completamente desacreditada por la tenacidad material de la alianza. La presión diplomática, desprovista del respaldo de una amenaza militar creíble o de una capacidad industrial superior que pueda sostener un conflicto prolongado, se reduce a gesticulaciones vacías en foros internacionales irrelevantes. La pregunta sobre si el imperio debería priorizar la contención de la amenaza balística en el mar de Japón o la disuasión en el Golfo Pérsico revela la parálisis conceptual de un mando estratégico atrapado en su propia decadencia. No existe la opción material de segmentar la contención. El grado de integración tecnológica, el flujo de recursos compartidos y la interoperabilidad logística alcanzada por el eje norcoreano-iraní exigen una respuesta unificada para la cual el Pentágono carece del ancho de banda operativo, del capital político interno y, fundamentalmente, fábricas necesarias para producir los pertrechos de guerra. La era del dominio absoluto, cimentada sobre el monopolio de la violencia tecnológica y el control incontestado de las rutas marítimas, ha sido definitivamente fracturada por la alianza forjada en los márgenes excluidos de la economía mundial. La contradicción fundamental que define la parálisis operativa del imperio occidental no reside en una falta de voluntad política, sino en la erosión irreversible de sus bases materiales de producción. La retórica política contemporánea, que resuena en los salones de Washington, fundamentada en la añoranza de una paz garantizada a través de la imposición de la fuerza bruta, es el eco fantasmagórico de una era de dominación unipolar que el propio desarrollo del capitalismo global ha extinguido. Los estrategas de la clase dominante exigen proyecciones de poder omnímodas, pero el sustrato físico para sostener esa hegemonía, las fábricas, las líneas de ensamblaje ininterrumpidas, la capacidad de extraer y procesar materias primas estratégicas a escala masiva sin depender de adversarios geopolíticos, ha sido sistemáticamente desmantelado. La financiarización extrema del complejo militar industrial ha transformado la producción de defensa en un mecanismo de extracción de rentas para accionistas, priorizando la complejidad superflua y el sobreprecio corporativo por encima de la utilidad táctica real y la resiliencia logística. El resultado es un gigante militar con pies de barro contable, incapaz de competir en la guerra de desgaste impuesta por economías centralmente planificadas y orientadas a la supervivencia soberana. Cuando analizamos la arquitectura de esta alianza tecnológica entre la meseta persa y la península norcoreana, observamos la cristalización de una dialéctica implacable. La periferia sometida ha utilizado las propias herramientas de la globalización asimétrica para forjar su independencia. La transferencia de los planos y el conocimiento para la manufactura de misiles balísticos intercontinentales y vehículos de planeo hipersónico no es un mero trueque de hardware. Es la socialización internacional de las fuerzas productivas militares al margen del control de patentes y monopolios corporativos occidentales. La ingeniería de propulsión de combustible sólido, perfeccionada en las instalaciones subterráneas asiáticas y clonada con precisión milimétrica en las fábricas del Levante, representa una emancipación técnica. Al eliminar las horas de preparación y abastecimiento logístico en superficie, estos sistemas de armas anulan el valor del inmenso capital fijo que Estados Unidos ha invertido en sus constelaciones de satélites de alerta temprana. La maquinaria de inteligencia imperial se vuelve obsoleta frente a un adversario que puede desplegar una amenaza existencial en cuestión de minutos, ocultando sus vectores de lanzamiento en redes de túneles excavados profundamente en la geografía montañosa. Esta democratización del poder destructivo subvierte el orden de clases a nivel internacional. Históricamente, el centro capitalista imponía los términos del intercambio desigual, respaldado por la amenaza implícita o explícita de su superioridad tecnológica. Las cañoneras del pasado fueron reemplazadas por los grupos de ataque de portaaviones, gigantescas fortalezas flotantes de propulsión nuclear que funcionaban como garantes físicos de la supremacía del dólar. Sin embargo, el desarrollo conjunto de misiles antibuque de trayectoria deprimida y capacidades hipersónicas maniobrables ha convertido a estas plataformas multimillonarias en vulnerabilidades estratégicas masivas. La asimetría de costos,
La pesadilla de los planificadores del Pentágono dicta que un enjambre de misiles diseñados y fabricados con fracciones ínfimas del presupuesto de defensa estadounidense puede saturar, abrumar y eventualmente destruir los sistemas de intercepción más costosos del planeta. Cada misil interceptor disparado por las defensas occidentales representa una transferencia neta de riqueza desde la clase trabajadora estadounidense, que financia estos sistemas mediante impuestos, hacia los balances de situación de los contratistas de defensa privados, mientras que el adversario asume un costo material insignificante. Es una hemorragia fiscal diseñada para agotar al imperio sin necesidad de invadir su territorio. El impacto de esta dislocación tecnológica se magnifica astronómicamente cuando el teatro de operaciones se traslada a los nodos críticos de circulación del capital fósil. El diseño estratégico iraní para el control del estrecho de Hormuz, potenciado ahora por las municiones inteligentes, los enjambres de drones suicidas de largo alcance y las minas de influencia con firmas acústicas avanzadas, codiseñadas con técnicos asiáticos, es la máxima expresión de esta guerra asimétrica. No se trata de un simple bloqueo naval. Es una operación de chantaje macroeconómico a escala planetaria. La economía global capitalista es un organismo hiperdependiente del flujo constante de energía barata. Interrumpir la yugular de Hormuz significa desencadenar un shock de oferta fulminante. La física del mercado petrolero dicta que la mera percepción de un cierre sostenido de esta vía marítima evaporaría la confianza del capital comercial, disparando los costos de los seguros marítimos y provocando un pánico especulativo en los mercados de futuros. Las refinerías en los centros industriales del norte global se verían obligadas a paralizar operaciones, desatando una inflación galopante que erosionaría inmediatamente los salarios reales del proletariado internacional. Frente a esta amenaza de parálisis logística y colapso financiero, la doctrina de la disuasión extendida que Washington ofrece a sus estados clientes y monarquías petroleras aliadas se revela como un fraude diplomático. ¿Cómo puede el imperio garantizar la seguridad del tránsito de superpetroleros frente a las costas de la península arábiga o salvaguardar la integridad territorial de los centros tecnológicos en el mar de Japón, cuando sus propios destructores de misiles guiados enfrentan serias dificultades sostener operaciones prolongadas bajo la presión de la saturación táctica? El escudo protector se ha resquebrajado. La incapacidad demostrada de la base industrial estadounidense para reponer rápidamente los arsenales de misiles Patriot, las municiones de artillería pesada y los costosos interceptores navales expone la fragilidad de un modelo de acumulación capitalista que ha externalizado su capacidad de producción real. Los aliados estratégicos de Occidente, observando el agotamiento logístico de las reservas de la OTAN y la abrumadora superioridad productiva de los bloques euroasiáticos sancionados, comienzan a comprender que la arquitectura de seguridad unipolar es una promesa insolvente que no puede ser cobrada en el momento de mayor crisis. En este contexto de reestructuración material, la alianza irano-norcoreana emerge no como un fenómeno aislado, sino como la vanguardia armada de un bloque económico multipolar más amplio, anclado en la inmensa capacidad extractiva e industrial de la Federación Rusa y la República Popular China. Moscú y Beijing proporcionan el blindaje macroeconómico esencial que hace invulnerables a Pyongyang y Teherán frente a la maquinaria de coacción financiera occidental. Mientras Corea del Norte integra su formidable base manufacturera de armamento pesado a las necesidades tácticas de la infantería rusa, forzando un desgaste insostenible en las fuerzas patrocinadas por Occidente en Europa del Este, China actúa como el sumidero vital que absorbe el crudo iraní. Este flujo bidireccional de materias primas por tecnología bélica de vanguardia y de petróleo por capital de inversión operado fuera del sistema SWIFT y del ecosistema del petrodólar, constituye la creación de un metabolismo económico paralelo y autosuficiente. La hegemonía occidental observa, impotente, cómo sus sanciones, en lugar de provocar el colapso de sus adversarios, han catalizado la integración profunda de un frente unido capaz de desafiar su dominio militar y monetario simultáneamente. El dilema que atormenta a la élite de planificación estratégica imperial
es la imposibilidad física y material de compartimentar esta crisis. La ilusión de que Estados Unidos puede ejercer una contención quirúrgica sobre el programa balístico norcoreano, mientras simultáneamente reprime la expansión de la influencia iraní en el Medio Oriente, ignora la integración profunda de sus fuerzas productivas. Priorizar un teatro de operaciones significa ceder inevitablemente terreno en el otro, debido a las férreas limitaciones impuestas por el declive de su capacidad manufacturera y el agotamiento de su capital político interno. El imperio se enfrenta a la amarga realidad de que el monopolio tecnológico sobre los medios de destrucción más sofisticados, la ventaja histórica que garantizó la acumulación imperialista y el saqueo neocolonial durante generaciones, ha desaparecido definitivamente. El mundo material ha reclamado su primacía sobre la especulación financiera. El acero, la física de propulsión de estado sólido y la capacidad de soportar guerras de desgaste asimétricas dictan ahora las nuevas reglas del intercambio global. Si la exposición ineludible de estas fuerzas materiales, la desmitificación de la propaganda corporativa que encubre la fragilidad estructural del complejo militar y la comprensión profunda de esta lucha de clases geopolítica han aportado claridad al ruido mediático dominante, es imperativo romper la apatía. Deja la palabra alerta en la caja de resonancia pública y comparte este análisis crítico con todo aquel que posea la voluntad de comprender la brutal reconfiguración de la economía política y el ocaso definitivo de los monopolios imperiales más allá de la superficialidad de los titulares.